Bienvenidos una vez más a mi canal, el Rinku Superíndice 3N, donde desentrao más menos amos los secretos ese jugosos de la faru, dula turca, y donde nos permitimos son más menos ar un poquito con esos galanes que nos roban el aliento. Estoy emocionadísima de tenerlos aquí hoy. Y es que, como ya he podido intuir por el título, hoy vamos a hablar de uno de los nombres de ese resonantes, uno de los rostros ese bellos y uno de los talentos ese indiscutibles de Turquía, Kerem Bürsin. Hablamos del mismísimo Serkan Bolat, del hombre que ha conquistado corazones alrededor del mundo con su carisma, su atractivo y por supuesto su innegable talento actoral. Pero no nos detendremos solo en su trayectoria profesional ni en sus condiéresis copyrightsitos televisivos. No. Hoy vamos a adentrarnos en un terreno mucho digamos, personal. ¿Por qué Q Copyright N no ha sentido curiosidad por saber CU Superíndice 3 movesa Kerem Bürsin? Q Copyright N no se ha preguntado Q Copyright tipo de elogio podrá llegar a dedicar a alguien que, digamos, tiene la fortuna de compartir un momento íntimo con condiéresis Copyright L. Pues bien, mis amores, prepúrense porque hoy vamos a descubrir algunos detalles que hasta ahora permanecen ocultos tras bambalinas. Vamos a analizar algunas entrevistas, algunas declaraciones y vamos a tratar de armar el rompecabezas para entender Q Copyright es lo que hace que los besos de Kerem Bürsin sean tan especiales. Y por supuesto les contaré copyright sobre ese elogio inesperado que Q Copyright me va a dejarlos boquiabiertos. Pero antes de que sigamos, permítanme recordarles, como siempre, que si son nuevos en el canal, los invito a suscribirse. Activen la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros chismes turcos y para estar siempre al día con las últimas novedades de sus estrellas favoritas. Y por supuesto, si ya son parte de esta hermosa comunidad, do copyright genme un me gusta para saber que les gusta el contenido que estoy creando para ustedes. Su apoyo es fundamental y me motiva a seguir trayendo copyright dándoles los mejores vídeos. Ahora sin ese preámbulos vamos al grano. Porque que ansiosos por saberlo todo sobre Kerem y sus besos. Como saben, Kerem Bürsin ha protagonizado varias novelas y series de televisión Superíndice 3N que han sido un condiéresis copyright sito rotundo a nivel internacional. Y en cada uno de estos proyectos, ha tenido la oportunidad de compartir escenas de besos con diferentes actrices. Desde besos apasionados hasta besos tumidos y tiernos, Kerem ha demostrado tener una gran versatilidad a la hora de interpretar este tipo de escenas. Pero Q Copyright es lo que hace que sus besos sean tan creíbles y tan atractivos para el público. Algunos dirán que es su atractivo físico y vaya que lo tiene. Otros que es su talento actoral, y aún no podemos negar la evidencia. Pero yo creo que hay algo ese profundo, algo que va ese allá de lo superficial. Creo que Kerem Bürsin tiene la capacidad de conectar emocionalmente con sus más menos eras de escena y de transmitir esa conexión superíndice 3N a trabu copyright, ese de sus besos. Y es que según han contado algunas de las actrices que han trabajado con condiéresis copyright L, Kerem es un actor muy profesional y respetuoso, que siempre se preocupa por crear un ambiente CU superíndice 3 modo y seguro en el set de grabación superíndice 3N. Además es un actor muy generoso que siempre estuvo dispuesto a ayudar a sus más menos eras a dar lo mejor de sí mismas. Esto no es solo una percepción superíndice 3N, mis amores, sino algo que se ha confirmado en múltiples entrevistas y testimonios. Se habla de un Kerem caballero, siempre atento a los detalles y con una energía positiva que contagia a todo el equipo. Todo esto sin duda contribuye a que las escenas de besos sean mucho naturales y creíbles. Pero también copyright N hay que reconocer que Kerem tiene un talento innato para besar. Tiene una copyright técnica impecable, una gran sensibilidad y una capacidad única para transmitir emociones a trabu copyright ese de sus labios. No es solo un movimiento único, sino una verdadera interpretación superíndice 3N donde la pasión superíndice 3N, la ternura o la tristeza se transmiten a trabu copyright ese de un simple beso. Y es que, a ver, seamos honestos, Q Copyright N no ha suspirado viendo esas escenas de Senkalkam. La química entre Kerem y Andercel era innegable, y eso se reflejaba en cada mirada, en cada toque y por supuesto en cada beso. Se rumoreaba y confirmó superíndice 3 que su relación superíndice 3N trascendió superíndice 3 la pantalla, y eso, mis amores, solo podía significar una cosa, que esos besos eran de verdad.
Que la pasiu superíndice 3n que veuamos en la televisión superíndice 3n era un reflejo de lo que sentúan en la vida real. Ahora bien, hablemos del elogio inesperado. Para entender de du superíndice 3n viene este elogio, tenemos que remontarnos a una entrevista que Kerem concedió superíndice 3 hace algún tiempo. En esta entrevista, le preguntaron sobre CUL era la cualidad ese importante que buscaba en una pareja. Y su respuesta, cru copyright me fue de lo ese inesperada. Porque vamos a ser sinceros, uno espera que un galut, como Kerem hable de la belleza física, del sentido del humor o de la inteligencia. Pero no. Kerem respondió superíndice 3 que ese ayu del físico, del sentido del humor o de la inteligencia, lo que realmente le atraua de una persona era su capacidad para, atención superíndice 3 NAQ. Para escuchar. Su como lo oyen. Kerem Bürsin valoraba enormemente la capacidad de una persona para prestar atención superíndice 3n a lo que decua, para conectar con sus emociones y para ofrecerle un espacio seguro donde pudiera expresarse libremente. Y según cuentan allegados al actor, esta cualidad se extiende también copyright al terreno de la intimidad. Al parecer Kerem es un amante atento y considerado, que se preocupa por complacer a su pareja y por crear un ambiente de confianza y respeto mutuo. No es el típico galu Goku copyright trico que solo piensa en su mismo, sino un hombre que se preocupa por las necesidades y los deseos de su pareja. Y eso, mis amores, es un valor aún más menos adido que lo hace a ese irresistible. Por lo tanto, si alguna vez tienen la fortuna de besar a Kerem Bürsin, no se sorprendan si, después copyright ese del beso, en lugar de un halago sobre su tu copyright nica o su belleza, les dedica un elogio por su capacidad para escuchar. Porque al parecer para Kerem, la conexión superíndice 3n emocional es mucho más importante que cualquier otra cosa. Y eso, mis amores, es lo que lo convierte en un hombre verdaderamente especial. Pero profundicemos un poco más en esta idea. ¿Por qué copyright es tan importante para Kerem la capacidad de escuchar? Yo creo que tiene que ver con su propia experiencia. Como actor, Kerem estuvo constantemente expuesto a la opinión superíndice 3n pública, a las críticas y a los juicios. Necesita rodearse de personas que lo entiendan, que lo apoyen y que lo escuchen sin juzgarlo. Necesita un espacio seguro donde pueda ser vulnerable y mostrar su verdadero yo. Y es que a veces olvidamos que las estrellas también copyright n son personas. Que también copyright n tienen sus inseguridades, sus miedos y sus necesidades. Y que al final del día lo que se buscan es conexión superíndice 3n humana, comprensión superíndice 3n y amor. Volviendo al tema de los besos, creo que esta necesidad de conexión superíndice 3n emocional se refleja también copyright n en su forma de besar. No es solo un acto físico, sino una forma de conectar con la otra persona a un nivel de ese profundo. Es una forma de decir, te veo, te entiendo, te valoro. Y eso, mis amores, es lo que hace que sus besos sean tan especiales. Ahora, no podemos hablar de Kerem Bürsin sin mencionar su sentido del humor. Es un hombre que no se toma a sí mismo demasiado en serio, que le gusta reírse de sí mismo y que siempre dispuesto a hacer reír a los ese. Y eso, mis amores, es un rasgo que lo hace a ese atractivo. ¿Por qué a Q copyright n no le gusta un hombre que sabe hacerte reír? Además de ese, Kerem es un defensor de causas sociales y ambientales. Utiliza su plataforma para concienciar sobre temas importantes y para promover el cambio social. Y eso, mis amores, es algo que admiro profundamente. Porque demuestra que es un hombre que se preocupa por el mundo que lo rodea, y que es dispuesto a usar su influencia para hacer el bien. Y con esto, mis queridísimos espectadores, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de Kerem Bürsin y sus besos. Hemos descubierto que además de ser un actor talentoso y atractivo, es un hombre sensible y atento, que valora la conexión superíndice 3n emocional por encima de todo. Hemos explorado el misterio de sus besos, que van ese ayu de la tu copyright nica, y se adentran en la conexión superíndice 3n profunda con la otra persona. Y hemos descubierto un elogio inesperado, que revela mucho sobre la personalidad y los valores de Kerem Bürsin. Pero, ¿qué copyright podemos concluir de todo esto? Yo creo que Kerem Bürsin es mucho más ese que un simple galu n de telenovela. Es un hombre complejo con una gran sensibilidad y una profunda necesidad de conexión superíndice 3n humana.
Es un hombre que valora la autenticidad, la honestidad y la empatia. Y es un hombre que a través copyright ese de su trabajo y de su vida personal, nos inspira a ser mejores personas. Así que la superíndice 3 sima vez que veamos una escena de beso de Kerem Bürsin, recordemos que no estamos viendo solo un acto físico, sino una expresión superíndice 3n de emociones, una búsqueda de conexión superíndice 3n y una celebración superíndice 3n de la humanidad. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3n por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Y ahora, como siempre, los invito a dejar sus comentarios abajo. ¿Copyright les parece Kerem Bürsin? ¿Creen que es un buen besador? ¿Les sorprendió superíndice 3 el elogio que hace sobre la capacidad de escuchar? Quiero saber sus opiniones. Y por supuesto, si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un me gusta y compartirlo con sus amigos. Y si aún no se han suscrito al canal, Copyright estuden esperando. Suscríbanse ahora mismo para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos sobre las estrellas turcas que tanto amamos. Recuerden que siempre encontraru en los chismes muy jugosos, las noticias muy exclusivas y los análisis muy profundos sobre el mundo de la farándula turca. No se lo pierdan. Gracias por estar mis amores. Los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3. Y recuerden, mantengan la campanita activada para no perderse ninguna de nuestras novedades. Besitos.